Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Esto es Como la Condemo y hoy vamos a ver la teoría de la superioridad. Sí, vamos a saber por qué esta teoría es tan mala, ¿sí? Así que nada, vamos con la intro y arrancamos, dale. Vamos a empezar primero por definir esta teoría, ¿no? Entonces, esta teoría define a la risa como un instinto agresivo, ¿sí? Que se dispara cuando vemos errores en los demás, ya sea vicios, infortunios o deformidades, ¿sí? Generalmente nos creemos superior en términos de habilidad, inteligencia, posición social o belleza, pero generalmente esta superioridad no está justificada. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre es real. ¿Y dónde vemos generalmente cuando empieza a aplicarse esta teoría en nuestra joven vida social? Bueno, justamente la vemos aplicada en el colegio. Si ahora veamos un ejemplo de una serie que se ve la teoría de la superioridad. Tengo algo muy importante que decirles. En la cartelera del colegio voy a poner un aviso, porque yo misma voy a elegir a la líder de las divinas. Pía, el cartel. Aquí lo tenés, ¿verdad? Bueno, se los voy a leer. Se necesita una chica linda, que cante bien, inteligente, brillante, parecida a Britney, con el carisma de Madonna, sensual como Jennifer López y segura de triunfar. Y lo más importante, feas, abstenerse. Fíjense que los alemanes tienen un término para describir esta teoría que es Schadenfreude. Schaden es daño y Freund es amigo. Me encanta mi alemán porque es divino. ¿Sí? ¿Sí? Alemán. Yo he hablado con una amiga alemana y me dice que esta palabra tiene una connotación neutra, pero según el contexto de la oración puede tener una connotación de alguna manera negativa. Robert Fox decía que es una forma de expresar miedo e inseguridad. Sí, de este punto de vista podemos decir que es como un ataque preventivo que uno hace. Este tipo de bromas generalmente se hace en entornos masculinos, ¿sí? Y es una manera de sobrellevar las normas sociales, ¿sí? Se genera como un sentido de camaradería entre las personas y se burlan de aquellas personas nuevas, ¿sí? Que no conocen las normas o aquellas personas que no se pueden adaptar a esas normas. Entonces la teoría de la superioridad siempre pone a la víctima en un callejón sin salida, ¿no? En donde si se queja esta persona pasa por no tener sentido del humor. Entonces no queda otra que dejarse burlar. Sí, porque de alguna manera esta persona es parte del grupo social, ¿sí? De una forma negativa, pero es parte, ¿sí? Del grupo social al que le hacen la burla. Esto es contradictorio, pero también es una realidad. Miremos ahora un ejemplo de los retos que tienen que pasar las personas cuando entran a la universidad. Todos sabemos que las personas, para entrar a una fraternidad, tienen que pasar por una serie de humillaciones y retos para ser admitidos. Bueno, esto que pasa en las universidades se pueden tomar y hacer comedia con esto. Entonces ahora miremos un ejemplo de una película que se llama Old School. En este punto, deben estarse preguntando, ¿por qué sostengo este objeto de 15 kilos en mis manos? Y también, ¿por qué el otro extremo de la cuerda está atada a su miembro? La respuesta, señoritas, es confianza. ¡Den la vuelta! ¡Un paso a la orilla! ¡Prepárense para soltar! 1, 2, 3, ¡suelten! De un hecho cotidiano hacemos comedia, así como venimos diciendo. En este caso aplicando la teoría de la superioridad. Esta teoría es realmente insensible y cruel. Y es propagada por la malicia, por la arrogancia y por la agresividad. Vemos ahora un ejemplo de esto, realmente donde vemos una partecita que es realmente agresiva, pero a la vez sumamente divertida. Miremoslo. ¿Podés cerrar la puerta, por favor, que se me vaya la calefacción? ¡Ay! Ese es tu sueldo. ¡Qué poquito, ¿no?
parece a mí o estás más gorda vos? Le cagué la vida. Bueno, justamente hay que tener en contexto cuándo fue lanzada esta serie, ¿sí? Esta serie fue lanzada hace 10 años, ¿sí? Ahora quizás el público no estaría en condiciones de soportar semejante agresividad en una comedia. Pero justamente es importante que cuando uno toca la ley de superioridad en la comedia, de hacerlo de manera correcta, ¿sí? Tratar de que la audiencia no simpatice con los personajes, ¿sí? Con los actores, y saber que realmente es una comedia. Por eso este tipo de humor tiene que estar bien hecho. Bueno, hasta acá la primera parte de la teoría de la superioridad, porque nos queda mucho por investigar, así que no te pierdas el próximo vídeo que seguimos analizando la teoría de la superioridad. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chao chao.